sirve más como DaVinci y After sirve más como Photoshop, por decirlo de cierta manera. Ah, man. O Listo, sea, entendí. y pues más encima que Photoshop, uno puede hacer animación en Photoshop en 2D, entonces pues, es mucho más fácil. El Lightroom lo que sirve es para que uno camelle más rápido cosas esenciales de corregir fotos y salió. Algo así, sí. Sí, señor. Ah, bueno. Creo que por fin estamos todos. Entonces, me acabo de inventar una cosa mientras que ustedes hacían eso y arrancamos clase. Loneliness is killing me and I miss my face there's to me. Ah, bueno, amor, ya sabías. ¿Y ese profe cómo es? ¿Sí te invita? ¿Listos todos? Sí, señor. Listo. Entonces me inventé acá una cosa porque estoy mamado de la virtualidad. O sea, ese término para ciertas cosas que son reales definitivamente genera unos inconvenientes que estoy cansado. Y especialmente para nuestro negocio. Epa. Significan tristeza. Las gafas aquí de un barrio pesado. Las gafas aquí. ¿Me ven? Ah, fantástico. ¿Listos todos? Bien, ya por fin estamos todos completos, entonces... Para calcular que me pueda mover, Wilmer, no se ría. Pero es para calcular si me ven completos y hasta dónde me puedo mover, porque estoy mamado de estar ahí sentado. Estoy mamado de muchas cosas de la virtualidad, es en exceso.
Pues sí. Entonces vamos a hacer cosas diferentes hoy. Ahora sí. ¿Falta alguien? ¿Me ayudan a monitorear si falta alguno de los compañeros? No me falta Jonathan. ¿Falta quién? Jonathan. ¿Jonathan? Sí, Jonathan Pena. Sí, que no ha podido ingresar. Ah, no. Julián se fue a trabajar. Ah, listo, entonces arrancamos. Listo. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de cómo el lenguaje, en este caso el audiovisual, pero todos los lenguajes tienen unas formas de constituirse de signos y reglas. Y encima del lenguaje tenemos la cultura, el territorio y los imaginarios. Todos los lenguajes, en general, son puentes semióticos que dan la oportunidad para que las personas y cada uno de los seres humanos tenga signos y reglas para comunicarse o para expresar. Mi especialidad es la cinematografía, mi especialidad es el audiovisual, pero cada uno de los lenguajes que ustedes y yo hemos traspasado, que hemos aprendido, algunos los hemos aprendido en el colegio, otros lo aprendimos en la casa. Entonces, cuando aprendemos en la casa es formación. Cuando aprendemos en una institución es educación. Pero los lenguajes se pueden aprender de diferentes formas. El lenguaje escrito, ustedes y yo lo aprendimos en el colegio. Entonces fuimos educados para ese lenguaje. El lenguaje visual lo aprendimos todos, solos. Y lo aprendimos solos porque desde el hombre de Cromañón es la primera fase de comunicación. Esos signos semióticos los aprenden los animales y lo aprenden los seres vivos y lo aprendemos ustedes y yo. Sin ninguna instrucción previa, como el fuego. Las aves, cuando ven el fuego, cuando huelen el fuego, entonces hay un lenguaje olfativo, hay un lenguaje del tacto, hay un lenguaje visual. Esos lenguajes se aprenden solos. A ustedes y a mí no nos dieron una clase en la casa de que el fuego quema.
uno por instinto, y eso está cargado en el ADN. Animales y seres humanos huyen del fuego al entender que hay una señal, que es un signo visible, que es el fuego. Sirve el fuego que sale de esta nave espacial. Nos indica que es lo que hace que haya una propulsión hacia arriba y el cohete sale del espacio, sale al espacio. Esta seña internacional realmente es mucho más profunda que el mismo ser humano. El fuego estuvo primero que el ser humano. Es un elemento que se llama, es un elemento físico, tangible, que el ser humano no tiene que recibir una instrucción completa para entenderlo. Entonces, nosotros en los lenguajes, cuando vamos al colegio, pongámoslo primero cuando estamos en la casa, la mamá al bebé le indica qué es la comida, qué es el abrigo, y él entiende por la cantidad de tiempo que gasta con la mami y el olor que es la mamá, y que ella le ofrece protección y alimento. Pero no recibe ninguna instrucción. Él comienza a notarlo solo, igual que qué es el día, qué es la noche, y comienza a generar su propio lenguaje, que inicialmente son las muecas, los mohines, muecas y mohines, es hacer así, y llorar, y reír. Y esto lo comienza a reforzar la comunicación entre padres e hijos, entre adultos y bebés, para darle las indicaciones, los signos semióticos, para poderse comunicar con un ser que hasta ahora está comenzando a arrancar. Y procesivamente, o sea, va comenzando a desarrollarse en la casa, con los parientes, con los abuelos, con los familiares. Uno comienza a entender los signos y comienza a variar los significados. De eso se trata la semiótica. Signos y significados. Pero los significados van cambiando y van siendo denotativos y connotativos. Pero esto va rotando. Y ustedes y yo entendemos que una cosa, sin ir al colegio, que una cosa es el gato animal y otra cosa es el gato hidráulico, que ayuda a levantar un carro. Y así sucesivamente. Cuando entramos al colegio, entendemos de lenguajes mucho más complejos. Los de la palabra. Aprendemos a leer, aprendemos a escribir y aprendemos a sintetizar ciertas variaciones de los dibujos con ciertas instrucciones precisas para ligar todo un concepto completo como es este afiche. Have you seen this wizard? Y aparece el wizard. Es un lenguaje que en este caso es el inglés, pero ustedes y yo no necesariamente lo tenemos que traducir porque hay unas palabras que no se utilizan de la misma forma en el lenguaje español o castellano, y esas son las reglas. Ustedes comienzan a mejorar en reglas y en el uso de las reglas de esos mismos signos. Cada palabra es una cosa diferente. Have es el verbo, you es el pronombre y se arma la pregunta. La regla es tan clara en inglés que usted tiene que poner el auxiliar primero para desencadenar la pregunta. En el español no. Entonces son lenguajes con signos y reglas diferentes. Así pasa todo en la vida, todo en la vida. Y si algo nos trae esta situación, es que nos está volviendo a replantear cuáles son las reglas y cuáles son los significados de la vida, de los lenguajes.
de las formas de ser. Ustedes y yo estamos resignificando esos signos. Estamos creando signos nuevos. Y estamos volviendo a valorar y redistribuir las reglas. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Las reglas y los significados del lenguaje cinematográfico. Antes de la lengua, ustedes y yo necesitamos entender que necesitamos a ver cómo se ve esto. Ay, no, esto no se puede hacer como yo lo imaginaba. Lo primero que nosotros tenemos que tener es cultura, territorio e imaginarios. La cultura, el territorio y los imaginarios es lo que compagina el lenguaje. Eso es lo que le da el inicio a cualquier lenguaje, no solo el cinematográfico, sino la cultura, el territorio y los imaginarios son los que construyen la forma de comunicarnos en general. Las culturas, dependiendo los territorios y el momento histórico, tienen diferentes formas y diferentes necesidades. Ustedes y yo sabemos utilizar muchas formas culturales modernas de comunicarnos. El teléfono fijo, aunque este se puede mover, pero es un teléfono, una línea fija. El teléfono celular, que es el teléfono móvil, pero tenemos diferentes formas de lenguajes. Hoy en día ustedes y yo tenemos cómics con una compaginación de lenguaje completamente gráfica, donde se mezclan los planos, el diseño y las palabras, obviando el sonido, donde también se deja por un lado el sonido, son los libros. Voy a poner diferentes clases de libros. Tenemos las palabras escogidas de José Martí, el gran pensante y filósofo y poeta principalmente cubano. Y él compagina sus versos con reglas diferentes. Para escribir una poesía hay unas reglas del uso del lenguaje, de rima, de tono, precisas de diferentes formas de escribir un poema. Está el haiku, los poemas japoneses, que tienen reglas diferentes para ese estilo, para ese tipo de poesía. Pero también están las narrativas tradicionales. Recomendadísimo para todos, Anton Chekhov, para estos momentos de aprender a narrar. Un gran narrador de historias cortas, uno de los mejores. Y él es especialista en contar cuentos cortos. Entonces las reglas arrancan en esa disposición cultural de en qué momento estás culturalmente. Ustedes y yo podemos leer esto en todos los formatos, lo podemos leer en una pantalla. Pero Anton, no. Anton lo único que hizo fue observar las personas en Rusia y pasar a su lenguaje predilecto, pero único en ese momento, que era este, el escrito. Con el paso del tiempo, comenzamos a entender que había muchos lenguajes y esos lenguajes dependen de la tecnología y el momento en el que estemos viviendo. Entonces, los hechos culturales influyen mucho en lo que usted va a narrar. Casi es todo. Porque usted utiliza esas formas de observar y ser observado
para construir narrativas. Y está el territorio. Ese territorio que nos dice cuáles son los límites físicos. Miren, los límites físicos de este territorio, que en este caso ustedes me están acompañando en el estudio de mi hogar, donde están todas las variaciones, las cosas ocultas, por ejemplo. Miren, detrás de esta línea hay más libros, porque no caben. Entonces ya se están volviendo unos al lado del otro. Y esos son todos los hechos territoriales. El hecho territorial de ser bogotano, el hecho territorial de ser zipaquireño, el hecho territorial de ser de Kennedy, el hecho territorial de ser de Mandalay, el hecho territorial de ser del centro del país, el hecho territorial de ser de una montaña, de ser de la copa de la montaña, de la falda de la montaña. Eso es un hecho territorial. Y eso te cambia la forma de ver el mundo, de posicionarte el mundo. Y en este caso, ustedes y yo decidimos tener un hecho territorial que nos atrae, que es expresar a través o de la comunicación, o del cine, o del audiovisual, o del lenguaje en general para comunicar y expresar emociones y sentimientos. Pero un sentimiento es muy diferente estando arriba que estando abajo, que estando en una isla. Imaginen la gente de isla, territorialmente, donde a la derecha tienen mar, a la izquierda tienen mar, al lado tienen mar, detrás, adelante y arriba tienen el cielo. Y tienen todo finito, aparentemente, en el hecho del territorio. Y después ese territorio marítimo los convida a tener una proximidad a un territorio que ustedes y yo tenemos a muchas horas de vuelo en este instante. Entonces eso cambia. Y territorialmente ustedes y yo fuimos movidos abruptamente al encierro. Fuimos invitados a no salir porque el aire está contaminado, porque los otros seres territorialmente están contaminados, de cosas invisibles que nos pueden enfermar. Que me lleva a dictar esta clase, no en el espacio catedrático que yo prefiero, que es un aula de clase, sino en mi hogar. Y de ahí vienen los imaginarios. Esos imaginarios compartidos, comprendidos, que nacen esporádicamente en su cabeza, o como dice Joseph Campbell, que se heredan. Se heredan posiciones con respecto a las cosas tangibles e intangibles. Creer en mitos, dioses, religiones, dogmas. Sentir a Dios o que fue una enseñanza. No es la discusión de esta cátedra si fue primero el huevo o la gallina, pero los imaginarios son los que nos atraen a las historias. Esos imaginarios que compaginan territorio y cultura para que a través del lenguaje nosotros podamos narrar historias, enviar mensajes, recibir mensajes, comunicarnos, expresarnos y, lo más importante, desde nuestras emociones, en el territorio básico que es nuestro cuerpo, porque esta es una delimitación que quiero que vayan indagando día a día, es la limitación de su cuerpo. Ustedes y yo somos amantes de la expansión, somos amantes de expandir territorialmente lo que somos como cuerpo y meterlo acá. Meterlo en mensajes. Mensajes que se pueden construir como este libro de mandalas, donde ustedes pueden indagar, donde pueden leer, donde es interactivo, o las cosas que no son interactivas, como este libro de la Guerra de los Mundos, donde usted realmente lo que hace es recibir un mensaje completo.
A comparación de muchos libros, tiene ilustraciones. Entonces guía también en lenguajes y reglas visuales de lo que están hablando. Es de extraterrestres, de un ataque de extraterrestres a la Tierra. Entonces marcan cómo son los extraterrestres. Sí, ya los describen y los dejan puntualmente, pero colaboran a decirnos exactamente cómo son los extraterrestres y cómo vinieron en qué máquinas. Y ustedes y yo hemos trabajado conjuntamente en un lenguaje que es el de las imágenes. El de las imágenes en movimiento. El primero de ellos fue la animación. La animación es una compaginación de imágenes fijas que se generan en un movimiento. De esa necesidad de ver los movimientos y poderlos controlar, es que se crea la animación de una imagen fija. Entonces hay dos tipos de animaciones, inicialmente. La de los dibujos que se pueden conllevar uno detrás del otro para hacer una animación de dibujo a mano alzada, y la que vino después. Esa gran historia de el lenguaje cinematográfico. Ay, no sé qué dice el libro. Donde se necesita, se toma películas frame por frame y se compaginan las imágenes. Se compaginan las imágenes. Eso se creó de muchas formas. Kinetoscopios, diferentes máquinas. Y esas máquinas lo que trajeron fue la posibilidad de contar historias frame by frame, cuadro por cuadro, fotografía por fotografía. Entonces se creó un lenguaje que llamó a tener signos particulares de ese lenguaje, signos, y se pueden utilizar en este lenguaje los mismos signos culturales, los mismos signos territoriales, los mismos signos imaginarios, de lo que usted ve, pero también lo que usted puede crear en su cabeza. Y de ahí vienen unas reglas particulares, porque cada uno tiene unas reglas. ¿Listo? Entonces vienen las reglas que tienen que compaginar el lenguaje, los signos, con la cultura, el territorio y los imaginarios. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ustedes y yo tenemos que entender que los signos vienen compaginados de diferentes formas. Pero ustedes y yo, es que estamos estudiando comunicación, que estamos estudiando expresión, tenemos que tenerlos claros, que son signos que invitan a generar un texto. Ese texto tiene tema, intención e interpretación. Tiene el tema de lo que usted va a narrar. Debe tener una intención previa de usted que crea el mensaje y tiene que tener una interpretación según como lo quiera contar. Y la interpretación usted lo hace con un equipo. Tiene un actor, le escribe un guión o le escribe un dibujo o le da una instrucción oral para que él interprete lo que usted dice. Si usted se basa en un libro, por ejemplo, La Crónica Negra, y de acá sacamos uno de estos cuentos de policías y nosotros tenemos que interpretar en otro lenguaje, sea la cómic, sea
la animación, sea la cinematografía, sea el audiovisual, hacemos una interpretación y lo ponemos en otras reglas. ¿Cuáles reglas somos las que estamos estudiando el día de hoy? Las reglas del manejo de imágenes en movimiento. Y las imágenes en movimiento necesitan tono, continuidad, campo y ritmo. Entonces miren todo el paisaje completo. De la cultura, el territorio y los imaginarios sale el lenguaje. Ese lenguaje es un puente creado de signos y reglas que crea un sistema de comunicación y de expresión. Los signos tienen tema, tienen un texto, y ese texto tiene tema, intención e interpretación. Y las reglas, en este caso, las que manejan imágenes y sonido, tienen tono, continuidad, campo y ritmo. ¿Con qué tono usted va a decir o va a expresar las cosas? El tono lo dan los planos. Se va a acercar, se va a alejar. ¿Es con colores? ¿Es sin colores? ¿Es con sonidos? ¿Es sin sonidos? Después viene la continuidad. Y la continuidad es que el ser humano vive en continuidad cuando está despierto. Lo único que interrumpe la continuidad de lo que observa el ser humano es cuando está dormido. Por eso ustedes nos soñamos y recapitulamos de una forma onírica los sueños, porque es una compaginación de imágenes y sonidos sin continuidad. Pero la vida misma tiene continuidad, miren, no la puedo romper. Pero los lenguajes escritos y las artes rompen las reglas de la continuidad del ser humano. Y yo de aquí puedo hacer un corte y estar en Cafarnaúm. Puedo hacer un corte e ir a Wuhan a ver qué es lo que pasó allá con el coronavirus. Y puedo hacer un corte y estar otra vez en Zipaquirá. Y tengo un corte y cada uno de ustedes está en su hogar. Kennedy, La Colina, Ciudad Bolívar, Codito, calle 80, calle 72, el centro, donde estén. La continuidad es la gran manipulación de la narración que tiene el ser humano, dependiendo cada uno de los artes. Hoy estamos hablando de las imágenes en movimiento, de los sonidos, y cómo ellos dos crean el audiovisual, que depende del lenguaje cinematográfico. Y viene el campo. Este frame es un campo, por eso estaba midiendo al comienzo. Esto tiene un campo, miren. No puedo ir para abajo o para arriba. Solo me puedo desaparecer. Y acá cuando salgo de campo, está mi voz over. La voz over es que ustedes saben que es mi voz, pero no me ven en el campo visual, pero estoy en el campo sonoro. Y acá estoy adentro del campo. Nunca había podido explicar eso también. Adentro y fuera de campo. Entonces ustedes pueden ver un asesinato fuera de campo o lo pueden ver en campo. Ahí es donde está el juego de cómo cuentas la historia. Y viene el ritmo, parte fundamental de la vida. El ritmo cuando usted está haciendo cualquier cosa en la vida. Los que tienen ritmo, los que son sincrónicos con la vida, son armónicos. La música armónica es la que mejor suena para el ser humano. Pero también somos asincrónicos. Entonces viene se rompe la armonía y se crean nuevas armonías con los pájaros, por ejemplo. Los pájaros no tocan como se hace una canción. Ellos son distópicos. Ellos rompen las armonías, pero de unas formas que el tono y la continuidad le da la oportunidad de que a nosotros nos suene placentero.
Eso es lo que les quería enseñar hoy. Entonces, los lenguajes por encima tienen esa metacultura, tienen el territorio, tienen los imaginarios. Y el lenguaje, cualquiera que sea, tiene signos y tiene reglas. Apréndase las reglas y después las puede violar. Los signos crean textos que tienen un tema, un objetivo, tienen intención, tienen interpretación. Y las reglas, en el caso del audiovisual, tienen muchas, pero las básicas es tener tono, continuidad, campo y ritmo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que teníamos que ver hoy. Vamos a... Yo les voy a enviar un email. Y en el email... No, todavía tenemos tiempo de clase. Entonces, tuvimos muchos inconvenientes al comienzo por lo de hacer la autoevaluación y demás. Entonces, lo que necesito, porfa, es que se tomen algo rápido y nos vemos a las 2:40. ¿Les parece? Y arrancamos los otros 40 minutos de clase. Y reponemos tiempo. Listo. Listo, señor. Voy a iniciar a grabar cuando vaya a comenzar a hablar el profesor. Bueno, Eso que es súper acalorado, entonces ahora me fui y me cambié. Esas son las cosas buenas de estar en la casa. ¿Listos? Listo, estamos completos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿O ha sido claro el recorrido? ¿Sí? Listo. Espera que me faltan 2 papelitos. profe, yo tengo una pregunta. Dale, yo te estoy escuchando acá. No te estoy viendo, pero te estoy escuchando. ¿Cómo se llama el libro de Anton Chekhov? Que se ve como Ah, interesante. Anton Chekhov. Anton Chekhov ya. Yo busqué por internet y tiene muchísimos libros. Tiene demasiados. No, el que yo tengo es el mejor cuento, el más famoso es la dama y el perrito, pero encuentran ahí Anton Chekhov, miren cómo se escribe. Anton, como suena, Chekhov con J y V. Listo, profe. Listo, buena pregunta. Pero no, los cuentos, o sea, los cuentos en general son los mejores de nombres. Profe, ¿a que no adivina qué encontré en mi biblioteca? ¿Qué encontró en su biblioteca? Este No sé. librito. Pues, ahí está la cámara, bros. Me encuentro. Me hace que están ahí juntos. Yo le dije a él que si nos íbamos a hacer una de café y dijo que no.
Huele a puro cigarrillo ese cuarto, parce, es por eso. ¿Listo? Esperemos que David y Angie están conectando y se han demorado un poco. Entonces, vamos a finalizar esto del lenguaje. Nosotros estamos construyendo entonces, ¿qué es lo que se necesita de las piezas básicas para emitir un mensaje, para expresar una emoción? Pero claro, nosotros pensamos en la cultura, pensamos en el lenguaje, en los signos, nos aprendemos las reglas, los signos se pueden transformar y ya podemos entender que los signos y sus significados dependen del hecho territorial y cultural en el que ustedes están, en los imaginarios. ¿Cómo? Miren el resignificado de la vida. Cómo la vida nos volvió a poner en juego y a decirnos, todo esto puede cambiar. Entonces ustedes y yo entendíamos como libertad estar en la calle. Ahora la libertad se tiene que expresar en interiores, por ejemplo. Ustedes y yo estamos viviendo la resignificación de momentos territoriales diferentes y culturales diferentes, pero la vida del ser humano varias veces ha sido convocada para estar de esta forma de autocuidado. Guerras, otras pestes, otras pandemias, pero también hay sectorizaciones donde muchas personas estuvieron ocultas. Pensemos en nuestra Colombia. Las personas que por una idea política los persiguieron y tuvieron que ocultarse. Las personas que no estaban de acuerdo con un movimiento político o una ideología. En algunos lugares del país, pero en algunos lugares del mundo todavía hay personas que por su religión o por su tono de piel tienen que vivir escondidos. La vulnerabilidad del ser humano siempre está llamada a ponerse en juego. Y ahí es donde el lenguaje es la fase inicial de la gran evolución que ha tenido este conglomerado de personas que llamamos seres humanos.
Porque es que el lenguaje permite que el stop o el pare ya sea un significado y un signo claro en cualquier parte del mundo. Pero debieron pasar millones y millones de cosas para que eso sucediera. Y hoy, ustedes y yo utilizamos los mismos lenguajes básicos para muchas cosas. Las indicaciones de que hay un baño cerca, las indicaciones del pare con rojo, prepare con amarillo, verde para salir. No solo es un semáforo. Hoy, el mundo entero está poniéndole un semáforo a las personas para que salgan, para que se preparen o para que se paren. Que paren en casa por un autocuidado. Porque es que hay que entender una cosa muy importante. De todos los retos que había tenido la humanidad, hoy el reto es respirar. Una gran amiga, Claudia, en una de esas conversaciones que solo se hubieran dado en esta situación, dijo, ¿en qué momento nosotros tenemos que tener una lección juntos para entender que lo más importante no es la comida? Un hombre sin comida dura mucho tiempo para enfermarse. O sin agua. El ser humano se demora bastante tiempo sin agua para deshidratarse. Pero sin respirar se muere en minutos. Y eso que está pasando está en el aire. Nos prohíben estar a 2, 3 metros de las personas. Cualquier significado, cualquier regla cambió. Y nosotros que estamos viviendo este momento, que somos analistas, que somos aprendices y que somos maestros de lenguajes, tenemos que entender que esos significados, que esas reglas tienen que variar. Y que tenemos que ser flexibles frente a la vida en los momentos que la misma vida te dice que es superior. Y que te ha dado mucha inteligencia para que utilices eso y lo modifiques a tu favor. Porque si hay algo increíble del planeta, del universo, que conocemos y desconocemos, es que solo sobreviven los que entienden la modificación. Un meteoro cambió todo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia de los libritos? Un meteoro tumbó a los seres terrestres más gigantes y feroces de la historia. Y de esos seres acuáticos venimos nosotros, los que no sufrieron, los que se adaptaron a las nuevas condiciones climáticas, territoriales, culturales e imaginarios que vivieron ellos en su momento, evolucionaron y terminamos ustedes y yo en la casa, construyendo este tipo de vainas tan frikis y tan locas como lo es el internet, como lo es la cinematografía con sus hermanos Lumière que construyeron el cinematógrafo, como las grandes compañías de animación que pudieron recolectar imágenes y pensarlas para hacer una ingeniería precisa y expresada a través de la animación, la radio, enviar mensajes sonoros a través de ondas que tampoco vemos, pero las entendemos y las modificamos. Modificar la onda para curar personas. Modificar los rayos para poder ver por dentro de las personas. El ser humano es increíble construyendo y deconstruyendo. Eso nos puede tener acá, no lo sabemos. Que este virus sea construido, propagado, controlado, descontrolado, creado por el huevo o la gallina,
no nos importa. Pero sí nos debe importar que este llamado adaptación es una adaptación que ustedes y yo asumimos juntos. Por encima de universidades, por encima de familias, por encima de religiones, de pareceres o de decisiones personales, estamos aprendiendo a cómo el lenguaje también tiene que modificarse. El lenguaje se resignificó. Las herramientas, la capacidad de utilizar unas tecnologías u otras. Entonces esto también tiene que trascender en nuestros trabajos. Porque los imaginarios son diferentes en este momento, porque los territorios que estamos presenciando y que estamos reconociendo, porque es que la casa ya existía, pero estamos reconociendo casas diferentes, estamos reconociendo personajes diferentes, estamos reconociendo acciones diferentes, cronogramas diferentes, culturas, estamos construyendo una cultura diferente. Rapidísimo, rapidísimo. Y eso está permeando el lenguaje y está creando signos diferentes, está creando reglas diferentes. Eso no es solo de su casa. Eso no es solo que ustedes lleguen y digan, ah, es que la regla que nosotros tenemos ahora toca compartir la lavada de la loza. La lavada de la loza existía, la diferencia es que solo era para la mamá muchas veces, y en un territorio machista como es el latinoamericano, para solo las mujeres en muchos casos. Ahora la loza es para todos. Ahora la oportunidad de educación se transformó de pasar de aulas presenciales, después fue la radio. A mí como me ha sorprendido la cantidad de bobadas que he escuchado, siendo que gracias a la radio sutatensa, gracias a los proyectos nacionales en Colombia de radio, de educación a través de la radio comunitaria, se educó este país. Y ahora es el internet. Banda ancha, banda delgada, ¿qué importa? Aprendemos. Y sí, yo también quiero jugar con pelotas más grandes, quiero jugar con mejor tecnología, quiero jugar con cámaras grandes y toda la tecnología que tenemos en la U. Pero ahora tenemos esto. Y esa adaptación es la que tiene que tener en esencia cualquier creador. Porque es que el creador parte de la nada, parte de modificar las reglas, parte de modificar los signos, parte de modificar los significados. Tiene que cogerlos y entenderlos, experimentar con ellos y adaptarse para enviar esos textos, para enviar ese mensaje. ¿Cómo? Con una parte muy, muy importante, que es lo que ustedes quieren aprender y yo quiero aprender. Y es que ustedes y yo necesitamos aprender a evocar. Todo esto es para la evocación. La evocación es que usted pueda invitar a las personas a sentir como usted. A sentir lo que usted está sintiendo. A significar lo que usted significa. Para eso contamos historias, carajo. Para decirle a las personas cómo siento yo. ¿Cuáles son mis significados? Cómo yo, como creador, veo, comprendo, interpreto y creo obras para decir qué es la cultura. Para dar mi opinión o mi interpretación de qué es el territorio.
y para poder expresar mi imaginario o el imaginario de los demás. Si se dan cuenta cómo sube y baja esa información, en algún momento, y yo lo entiendo, sus papis, sus familiares dirán, ¿y este por qué está estudiando esta vaina? Yo en una película, en un corto que hice, puse ese diálogo, lo escuché tantas veces. ¿Usted por qué estudió eso? ¿Eso de qué sirve? Pues sí. ¿Alguno de ustedes está comiendo oro? ¿Alguno de ustedes está comiendo billetes? ¿Alguno se está alimentando físicamente de plata? ¿O se están alimentando de esto? ¿O se están alimentando de los films, de las series? ¿Alguno de ustedes ha entendido qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, si no es a través de un mensaje de comunicación que nos dan las indicaciones visuales, audiovisuales, sonoras, en texto, de cómo evitamos morirnos? Ahí está recordando todo el mundo lo funcional que es un creador de lenguajes, que es un creador audiovisual, que es un creador de texto escrito, que es un creador sonoro. Pero es que son los comunicadores, los profesionales en las diferentes formas y canales, radio, televisión, cinematografía, internet, narrativas transmedia, narrativas crossmedia, gráfica, que está salvando el mundo. Y lo salva de formas que para los moguls son invisibles. Pero es el lenguaje, carajo, el que nos ha traído acá a estar todos tranquilos en la casa estudiando. Esa vocación, ese sentir, es el que los llama a ustedes a crear obras o audiovisuales, o visuales, o sonoras, o de toda la gama de la comunicación y de la expresión artística, para decir qué sienten. Y ahí viene el final de esta clase, el final de este llamado, del uso del lenguaje, que es crear emociones, evocar emociones. La evocación de que usted, ¿qué emoción tiene? ¿Y cómo quiere que se emocione su lector, su espectador? Las emociones representan la cultura, representan los imaginarios, su territorio, su cultura. Esto es usando el lenguaje. En este caso, estamos hablando del lenguaje cinematográfico porque es el que reúne, y qué gran oportunidad tengo para decir esto, reúne todos. Tenemos que aprender de todo para manejar audiovisual. Tenemos que aprender de textos escritos, de textos leídos, de sonidos, de música, de espacios, de maquillaje, de ropa, de sonidos, de imágenes, de movimientos y no movimientos, de continuidades y no continuidades. Esas son las reglas. ¿Con qué tono voy a decir eso para que me presten más o menos atención? ¿Con qué continuidad? ¿La voy a romper? ¿La voy a hacer en un solo plano? ¿La voy a hacer en muchos planos? En campo.
adentro de este campo, de este formato pequeñito. Miren que me mamé del campo digital y tenía que tener un tablero, necesitaba algo físico. Entonces construí este rompecabezas. ¿Y con qué ritmo? Culturalmente cambió el ritmo. Ustedes y yo ya no estamos corriendo como locos, atravesando avenidas para conectarnos con otros territorios. No estamos subiéndonos al Transmilenio, no nos estamos subiendo a taxis, no nos estamos subiendo a ciclas, no estamos caminando. Muchos de ustedes están en la cama en este momento. Mi cama queda detrás de esa pared. Esta es la comunicación hoy en día territorial que tengo que ir para ir a mi trabajo. ¿Sí ven cómo cambia esto tan fácil? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para evocar emociones. Evocar emociones en el sentido de decirle a las personas lo que ustedes quieran. Y grandes cosas han dicho. Como sé que, y espero, que con esta clase yo los evoque y les haga entrar en catarsis para que se emocionen en este momento y entiendan el poder que están aprendiendo y que lo ejerzan, como decía Foucault, ejerzan el poder de emitir mensajes, no solo por redes sociales, sino con sus herramientas. Si sus herramientas son los poemas, escribe un poema. Si es hacer una caricatura, haz una caricatura. Yo esto, y creo que los han visto por ahí, yo esto lo hice para quejarme que no estoy de acuerdo con el gobierno. E hice una adaptación de una caricatura para hacer un cartel acerca de los dos personajes que manejan esta pandemia. Miren, esto fue el año pasado. Y sigo pensando igual. Porque no podía salir con un audiovisual y con una pantalla y un televisor a una protesta social. Entonces también hago protesta social y me comunico a través de redes, a través de mis argumentales, a través de mis documentales, a través de mis poemas, a través de un Twitter, a través de una publicación en Facebook. Pero me comunico y evoco como educador también. Y trabajo en las emociones, en las mías, en las suyas, y entiendo cómo puedo transformar todo esto de una forma inigualable a esta forma de vernos hoy en día. Y vernos a través de una pantalla. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que entender. Me parece clave y especialmente me parece interesante poderlo lograr juntos. ¿Sí? ¿Qué opinan? Se puede hacer muchas cosas, Mauricio. Ahí hay una cosa que tienes que entender. Puedes hacer grandes cosas. No tienen que esperar a que nosotros les demos la pauta de qué videos tienen que hacer. Ni cómo, ni cuándo, ni por dónde, ni cómo se distribuye. Ustedes pueden hacer un montón de vainas en la casa. Cortometrajes a 1000 sobre lo que está pasando. Y eso cambiará. Eso cambia mucho más que lo que pueda hacer un doctor con un solo paciente. La prevención
está toda a cargo de los comunicadores. La prevención está a cargo de todos los artistas que han hecho imágenes, videos, sonidos para decirle a las personas que se cuiden, que vivan en conciencia. ¿Ha salvado más vidas los videos que hemos visto por internet que lo que puede hacer físicamente un doctor? Si esos pensamientos no los están atravesando, no sé qué está pasando. De pronto es que necesitamos tener estas experiencias para ser conscientes de la importancia de nuestro trabajo. Y es que el audiovisual es el medio más consumido en el mundo. Y lo dijo un hombre que estudiaremos que se llama Sergei Eisenstein. Antes de que existiera la televisión, cuando solo existía el cine, él en uno de sus libros dice que lo que más le apasiona es saber que en el futuro el audiovisual lo será todo. Un siglo después, ustedes y yo la próxima semana estudiaremos a Sergei Eisenstein. Y se van a dar cuenta cómo ese loco estaba evolucionado y ni siquiera tenía internet ni nada. Era más sensible. Para finalizar, yo les voy a enviar un email con una info. Pero vayan buscando una película que se llama El acorazado Potemkin. Es una historia de un barco. Es la historia principal de la cinematografía universal. Sergei Eisenstein utiliza todos los recursos que visualizó de cómo montar una película, de cómo editarla, los puso en juego y habló de este momento. Habló del momento donde pocos tienen mucho. Entonces lo puso en una simulación con un barco. Y cuando vean la película, esos órdenes sociales donde pocos tienen mucho y llegan estos momentos de conflicto, la gente sale a la calle por hambre. La gente sale a la calle para no morirse. Y como los del dibujito que les mostré están tragando en su casa felices, pues ellos no se afanan por unas cosas esenciales que hay personas que no tienen. Y es que ustedes y yo somos demasiado privilegiados. Ustedes y yo tenemos una casa, tenemos un computador, tienen internet, tienen un móvil por el cual nos mandamos mensajes y nos chateamos. Somos el 10% de los colombianos que tienen eso, ¿saben? Los otros están en la casa, hay unos que no tienen casa. Hay otros que tienen un rancho de latas sin servicios públicos, sin agua para lavarse las manos y quitarse el virus de encima, sin agua para bañarse, sin agua para tomar agua potable para que no se enfermen. Hay gente sin luz. Hay gente sin gas. Cocina con leña. Hay campesinos que solo comen lo que cultivan. Hay gente por ahí, en las selvas, en las montañas de Colombia, que no tienen ni idea que estamos en pandemia. Nosotros tomamos una decisión en conjunto de ir a estudiar un arte. Si algo esto nos ha dado la oportunidad es que ustedes entren y vean la casa, mi casa. Eso demuestra que sigo estudiando porque cada vez que aprendo más, no entiendo. Se supone que esto es fácil.
Pero miren que la gente no entiende una mierda. Entonces se necesitan creadores cada día más sagaces, cada día más duros, más tesos para evocar emociones que nos lleven a un mejor lugar. Porque después de toda esta mierda que hemos pasado como sociedad, hemos quemado Roma 3 veces. Se ha quemado uno y otro político. Se han tumbado, se han cortado cabezas, se han cambiado de sistemas. Ya no hay castillos. Y nada que aprendemos a compartir. Y nada que aprendemos que en el planeta hay suficiente para que todos sean ricos. Nos inventamos bobadas y estupideces diferentes, como la democracia, pero tampoco salimos a votar. Nos inventamos un montón de cosas que no utilizamos. Si esto fuera tan fácil, para cerrar esto, ustedes comprarían este libro. Acá en este libro se llama Manual de la Cinematografía. Con dibujitos y todo, enseñan a iluminar, enseñan a encuadrar, miren, enseñan cuáles son las piezas de la cámara. Es un libro re viejo, re viejo. Me lo regaló un jefe. En una producción estábamos trabajando en una librería y el productor general me compró el libro que lo vio. Yo no, en ese momento quería ser profesor, pero todavía no sabía tanto para hacerlo. Pero hoy que soy profesor y que ya se va a terminar nuestra conexión, quiero que por favor piensen cuáles son las emociones que quieren compartir, cuáles son las emociones que quieren evocar para sus próximos trabajos, no solo de esta aula, sino de sus otras clases y de lo que van a hacer en este momento presente como realizadores audiovisuales. Porque ya lo son, no necesitan un grado para hacer películas. No necesitan graduarse para ser maestros, ni necesitan un salón de clase para compartir. ¿Listo? Muchas gracias. Fue un placer darles clase el día de hoy. Gracias, profe. Gracias, profesor. Muy buena clase. Buenas noches, profe.